Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje emotivo y conmovedor. La historia de Tuna, una joven madre que lucha contra todo pronóstico para mantener a su hijo, y la búsqueda incansable de Alex y Johnny para encontrarla. Es un relato de valentía, lucha y la bondad inesperada que puede cambiarlo todo. Si disfrutan este video, no olviden presionar el botón de suscribirse para que no se pierdan el próximo capítulo de esta increíble historia. La primera luz del amanecer se desliza silenciosamente a través del techo de paja desgastado, esparciendo un resplandor suave e irregular sobre el rostro de Tuna. Sus ojos, ensombrecidos por una preocupación silenciosa, se posan en su bebé como si quisiera grabar cada detalle en la memoria. Se inclina cerca. Sus labios rozan la frente del niño. «Pórtate bien con mamá, ¿sí? Volveré», susurra con una voz frágil, temblorosa, casi temiendo que el pequeño pudiera sentir su inquietud. La señora Tang, una mujer mayor de ojos cálidos y una sonrisa que parece un salvavidas, extiende la mano. «Anda, yo cuidaré al bebé», asegura, acunando al niño como si lo protegiera del peso del mundo. Tuna asiente, forzando una pequeña sonrisa, y coloca suavemente un biberón de leche preparado a su lado. «Cuando despierte el bebé, por favor dele esto de inmediato», dice, cuidadosa en sus instrucciones. Sus manos se mueven con lentitud deliberada, mientras se cambia a su ropa de trabajo, ajustando la cesta de bambú en su espalda. El único recuerdo de su antigua vida que aún no ha soltado. En la puerta, echa un vistazo atrás. Bajo la sombra de un árbol cercano, la señora Tang mece al bebé, murmurando suaves palabras que solo una figura abuelita podría tejer. La escena permanece en los ojos de Tuna, un frágil rincón de seguridad en una vida donde nada parece seguro. Al salir a la mañana, Tuna siente cada paso más pesado, como si la tierra misma pusiera a prueba su determinación. Su mente gira en pensamientos que no puede acallar, trabajos perdidos antes de siquiera empezar, días que se alargaban sin promesas, la delgada línea entre la supervivencia y el colapso. La brisa roza su mejilla, fresca pero no reconfortante, más un recordatorio de lo duro que puede ser el mundo incluso en sus momentos más suaves. Aún así, en lo profundo, una chispa terca se niega a apagarse, aprieta los puños y respira, susurrando para sí misma: «Por el bebé, sigue adelante». Cuando la puerta de la casa de la señora Tang finalmente se cierra detrás de ella, siente como si hubiese dejado un pedazo de su seguridad encerrado adentro. Por delante se extiende un camino sin final claro, y en algún lugar de ese camino tiene que encontrar una manera de avanzar. El sol asciende alto, implacable, derramando calor sobre el camino de tierra roja donde Alex y Johnny caminan lado a lado. Sus zapatos están cubiertos de polvo, sus rostros tensos con determinación. La camisa de Alex, arrugada y húmeda de sudor, se le pega mientras se acerca a un pequeño puesto al borde del camino. «¿Señora?», pregunta, con voz firme pero ojos agudos. Ha visto a una mujer joven y alta con un bebé. Ella llevaría una cesta de bambú. La vendedora entrecierra los ojos, pensando. Luego asiente hacia el horizonte. Ayer fue por ahí. Las palabras caen en el pecho de Alex como una piedra, pesadas pero encendiendo esperanza. Su pulso se acelera. Johnny se acerca, teléfono en mano, su voz baja y segura. Tiene que ser ella, está cerca. Se cruzan una mirada breve. Ambos hombres cargando la misma determinación, aunque ninguno dispuesto a admitir el miedo de que la pista pudiera desvanecerse tan rápido como apareció.
El camino se extiende por delante, serpenteando entre matorrales y sombras. Se detienen a preguntar a más lugareños. Algunas respuestas son vagas, otras se contradicen, pero cada una parece otro fragmento de un rompecabezas que aún no pueden ver claramente. Los pensamientos de Alex vuelven una y otra vez a ella, Tuna. No solo la mujer que buscan, sino la conexión entre ellos, no dicha pero inquebrantable. El calor quema su piel, el sudor perlado en su frente, pero no se detiene. Johnny mantiene el paso a su lado, callado pero firme. El tipo de lealtad que habla más fuerte que las palabras. Cada pista vaga se siente como una linterna tenue en una noche de niebla. Siguen cada una, incluso si significa dar solo un paso más. La mandíbula de Alex se aprieta. Se niega a detenerse, incluso cuando la duda se cuela en los bordes de su mente. El sol arde arriba, implacable, como si reflejara la urgencia que late en sus pechos. En algún lugar más allá de este camino, Tuna está ahí fuera. Ese solo pensamiento alimenta su paso. Cada momento una lucha entre la frágil esperanza y el frío miedo de quedarse con las manos vacías. Bajo la sombra de un árbol de longan, Tuna trabaja con concentración silenciosa. Agarra las tijeras y corta un racimo maduro de la rama, la fruta pesada en sus manos. El sudor oscurece su blusa pegándose a su espalda, pero sigue adelante. «Señor», pregunta suavemente. Sus longanes están maduros, ya están listos para vender. El agricultor, apoyado contra el tronco, asiente. «Están buenos. Lleva lo que necesites». Cada corte se siente como una pequeña victoria, un paso hacia la meta incierta del día. La fruta es jugosa y aromática. Estas se venderán bien, se dice a sí misma. Su mente vuela hacia su bebé, hacia las noches en vela preguntándose cómo logrará otra semana, hacia los trabajos que se escaparon antes de siquiera poder demostrar su valía. Cuando llega al mercado, su modesto puesto está ordenado, los longanes apilados en alto. Llama a los transeúntes, su voz firme. Longanes dulces, recién cortados. Las monedas tintinean en su pequeña caja de lata, cada una tanto un alivio como un recordatorio de lo lejos que aún tiene que llegar. Recuerda las suaves palabras de despedida de la señora Tang esa mañana, la confianza en su voz. Le da una extraña fuerza, aunque el ruido y el calor del mercado la envuelven como un peso. De vez en cuando, su mano descansa sobre la cesta de bambú a su lado. Una cosa simple, pero que carga la historia de todo lo que ha perdido y la esperanza que se niega a dejar morir. El sol de la tarde derrama oro sobre el mercado, pero en su pecho, las sombras se aferran con terquedad. Cuando la multitud se dispersa, se sienta en silencio, observando al mundo pasar. Las ganancias del día son escasas, pero las guarda con expresión serena. No tiene otra opción más que seguir adelante. El peso de la cesta en su espalda refleja la carga invisible que lleva, ambas moldeándola en alguien más fuerte de lo que jamás pensó que tendría que ser. En una pequeña casa de té unas calles más allá, Alex se sienta frente a Adam. El aire entre ellos vibra con negocios, pero la atención de Alex se desvía. «Busco de 10 a 15 toneladas de limas dedo», dice Adam, inclinándose hacia adelante. Sus palabras son directas, prácticas. Alex asiente, aunque su mente está en otra parte. Su teléfono vibra y responde de inmediato. «Long, ¿has enviado gente a buscar a Tuna?» Su voz es baja pero urgente. «Ya están buscando», responde Long. «Te avisaré en cuanto sepa algo». La seguridad es tenue. El pecho de Alex se siente apretado, como si estuviera frente a una puerta cerrada sin llave.
Adam sigue hablando, sobre calidad, sobre compradores de supermercados. Pero Alex solo oye el eco constante de sus propios pensamientos. Tuna, ¿dónde estás? El trato con Adam podría abrir grandes puertas, pero el peso de la búsqueda lo eclipsa todo. Los recuerdos de Tuna surgen. Pequeños momentos, sonrisas fugaces. Y cuanto más intenta apartarlos, más se aferran en su mente. Finalmente, Alex habla. Iré a revisar el stock pronto, su tono parejo ocultando la inquietud interior. Cuando sale de la tienda, el cielo está nublado, el aire pesado. Mira hacia el camino, la atracción de encontrarla tan fuerte como siempre. Los negocios pueden esperar, la búsqueda no. En algún lugar allá afuera, ella sigue adelante con la misma determinación silenciosa que él recuerda, y sabe que no puede detenerse hasta que sus caminos se crucen de nuevo. El mercado bulle en el calor de la tarde. El aire espeso con la mezcla de aromas de fruta, comida a la parrilla y la lluvia a punto de caer. Adam se abre paso entre los puestos, su mirada recorriendo la multitud casi distraídamente, hasta que se posa en un rostro familiar. Allí, agachada sobre una cesta de longanes, está Tuna. Su esbelta figura se inclina hacia adelante, acomodando con cuidado la fruta, la curva de sus hombros cargando más que solo peso físico. «Tuna», llama Adam, su voz una mezcla de sorpresa y alivio silencioso. Ella levanta la vista, sorprendida al principio. Luego su expresión se suaviza. «Adam, ¿qué te trae por aquí?» Su tono es tímido, cauteloso, como si no estuviera segura de si el encuentro es una bendición o una intromisión. Una ligera llovizna comienza a repiquetear contra los techos de lata del mercado, las gotas trazando caminos oscuros sobre la cesta de bambú atada a su espalda. Adam la observa un momento, captando el leve cansancio en sus ojos. «Vamos, déjame llevarte a casa», dice suavemente. Su voz lleva una firmeza que deja poco espacio para discutir, aunque la bondad en ella es difícil de rechazar. Tuna duda, siempre cuidadosa al aceptar ayuda, pero algo en la expresión de Adam la hace asentir. De camino a su coche, pasan junto a una pequeña tienda. Sin decir palabra, Adam entra y sale con una caja de leche y un paquete de galletas. «Esto es para ti y la señora Tang», dice, entregándole la bolsa. «No tenías que...» empieza Tuna, pero Adam sacude la cabeza presionando la bolsa en sus manos. No es caridad, es cuidado, simple y sin palabras. El camino hacia la casa de la señora Tang está resbaladizo con barro fresco, la lluvia cayendo más fuerte ahora. Adam no se adelanta, acompasa su paso al de Tuna, su presencia un escudo silencioso contra el frío del mundo. No menciona a Alex, sin saber que camina más cerca del corazón de esa búsqueda de lo que cualquiera de los dos imagina. Tuna aprieta la bolsa contra su pecho, un calor naciendo allí a pesar de la llovizna fresca. Está agradecida, pero la sombra familiar de la preocupación aún persiste, como una nube que se niega al alejarse. Detrás de ellos, el ruido del mercado se desvanece en el ritmo de la lluvia sobre las hojas, y por un raro momento, ella se siente un poco menos sola. Cuando llegan a la casa de techo de paja, el cielo se desliza hacia el crepúsculo, el aire húmedo y fresco. Entre los árboles, las capas de hojas del techo asoman como un viejo amigo esperando en la puerta. «Ya volví, señora Tang», llama Tuna suavemente al entrar. La mujer mayor aparece, acunando al bebé dormido con esa misma sonrisa tierna que nunca deja de darle calma al corazón de Tuna. «El pequeño ha estado bien, acaba de tomar leche», dice, su voz cálida.
Tuna deja la bolsa de Adam, su voz tomando un matiz de alegría al relatar el encuentro. Habla de vender los longanes, de Adam comprando comida para ellas, de la modesta ganancia que obtuvo. Ofrece galletas y leche a la señora Tang, pero la mujer niega con la cabeza. Guárdalos para el bebé. Tú lo necesitas más, insiste. Sus palabras envolviendo a Tuna como un abrazo. Tuna intenta poner parte de lo ganado en la mano de la señora Tang, pero la mujer rechaza, como siempre. Finalmente, Tuna toma a su hijo en brazos, mirando esos ojos que reflejan cada esperanza que aún no ha podido cumplir. Mamá seguirá intentándolo, mi amor, susurra, su voz temblando con promesa y cansancio. La casa está en silencio salvo por el suspiro del viento colándose entre las rendijas de las paredes. En esa quietud, Tuna siente el peso del camino por delante, y aún así, también la chispa de esperanza que no puede soltar. La bondad de Adam es un recordatorio de que no todos los caminos se recorren sola. La lámpara de aceite parpadea en la esquina, proyectando sombras cambiantes por la habitación. La señora Tang se sienta cerca, en silencio, vigilante. Una segunda madre en este frágil refugio. Afuera, el mundo sigue su curso. Adentro, por ahora, hay un frágil bolsillo de paz. En otro lugar, en una encrucijada donde el camino de la granja se encuentra con los campos abiertos, la luz del día se desvanece rápido. El polvo rojo gira bajo pasos apresurados. Alex está en medio de ello, teléfono en mano, su voz baja pero urgente. Long, ¿dónde estás? Unos minutos después, Long llega con otro oficial a su lado. Sus ojos, agudos y calculadores, llevan un trasfondo de urgencia. Tenemos gente revisando el área, dice, señalando un tramo de camino más allá de los árboles. Alguien vio a una chica que coincide con la descripción de Tuna. Los puños de Johnny se aprietan a su lado. Tiene que ser ella. No podemos perder esta pista. Deciden dividirse. Alex siguiendo a Long hacia los campos lejanos. Johnny en dirección opuesta con el otro oficial. El aire está fresco ahora, la brisa llevando la humedad de la lluvia que pasó. Para Alex, cada paso se siente como una carrera y una oración al mismo tiempo. No puede dejar de imaginar a Tuna cargando a su hijo, la manera en que debe estar enfrentando sola estos días. Lo que no sabe, lo que haría saltar su corazón, es que Adam ya ha estado a su lado hoy, acompañándola a medio camino a casa. El camino se vuelve lodoso e irregular. La voz de Long corta el silencio. Conozco bien esta zona, pero es grande. Ella podría estar en cualquier parte. Alex asiente, aunque el peso del tiempo presionando contra ellos es difícil de ignorar. No puede evitar temer que cada momento sin encontrarla sea otra oportunidad para que se les escape. Mientras tanto, Johnny escanea el horizonte en su dirección, sus ojos repasando cada figura en la luz menguante. La determinación endurece su rostro, pero la ansiedad persiste en la línea tensa de su mandíbula. La brisa cambia, trayendo el tenue olor de la tierra mojada. Cada crujido en la distancia hace saltar el pulso de Alex. ¿Podría ser ella? ¿O solo otra pista falsa? Siguen avanzando, sabiendo que la ventana para encontrarla se hace más pequeña con cada minuto. El resplandor lejano de las casas titila como pequeños faros, cada uno una posible meta de la búsqueda, o solo otro giro en un laberinto. La encrucijada detrás de ellos permanece en silencio, testigo de su urgencia. En algún lugar más allá de las sombras, Tuna sigue su propia lucha silenciosa por continuar. La distancia entre buscadores y buscadas se estrecha, aunque sigue sin cerrarse,
al menos por ahora. Y en ese espacio entre quienes buscan y quien es buscada, la esperanza cuelga como un hilo, fino, frágil, pero aún firme. En un pequeño pueblo rural, Tuna, una joven madre, deja a su bebé al cuidado de la bondadosa señora Tang para buscar trabajo. Cargando solo una cesta de bambú y su determinación, enfrenta las duras realidades de la supervivencia. Mientras tanto, Alex y Johnny la buscan sin descanso, siguiendo pistas frágiles por caminos abrasadores y sendas desconocidas. En el mercado, Tuna vende longanes, sus pensamientos siempre volviendo a su hijo. Un encuentro inesperado con Adam trae un momento de bondad. Leche, galletas y un regreso a casa bajo la lluvia. En la casa de la señora Tang, la calma es un refugio breve, aunque la incertidumbre persiste. En otro lugar, la búsqueda de Alex y Johnny se intensifica, sin saber que están más cerca de encontrarla de lo que imaginan. La esperanza, aunque frágil, continúa guiándolos a través de las sombras de la duda y el peso del tiempo.